Vamos. A ver, ¿listos? Vamos. Joe Rangel está de pesca en el Mar de Cortés, en México. Siempre fui chico de ciudad. Me gusta salir al aire libre, me encanta ir de pesca. Y cuando empecé estos viajes, encontré mi lugar. Para mí, ese es el mejor viaje del mundo. 6 días en un barco y olvidar todo. Pescar todo lo posible. Su amigo de infancia, Lorenzo Madrid, fue invitado a unirse al viaje. Lo conocí por primera vez cuando estábamos en la secundaria. Larry. ¿Qué? Mira, es mi hija. Éramos buenos chicos. Mira, tiene tu barba. Ey, cállate. Era un buen tipo. Vámonos. Día 1. Van en un barco turístico frente a la isla del Ángel de la Guarda, a 32 kilómetros de la costa mexicana. El lado este de la isla es popular por las excursiones de pesca, pero hoy su guía local, Pepe, los lleva a una cala remota, en la costa oeste más expuesta. Es silencioso, muy desolado. Ahí viene, vamos. No hay nada como pescar ahí. ¡Así! Sí, Dios mío. Es fantástico. No puedo creerlo. Miren a Joe. Intenta con otra caña. Cállate. ¿Crees que no sé lo que hago? Bueno, ¿cuántos has atrapado hoy? Nada. ¿Qué pasó, Joe? El desvío de la isla vale la pena. Después de un gran día de pesca, están más que felices con su guía, Pepe. Es un buen chico, extrovertido y agradable. Ni cabe en la cubeta, ni lo intentes. No hablaba inglés. ¿Qué pasó, Joe? Te van ganando. ¿Qué dijo? El balde es muy chico, ¿eh? El balde es muy chico. Ya nos vamos, ¿verdad? Sí, vamos. Al caer el sol, regresan al barco turístico. ¡Salud! Nos sentamos a tomar una cerveza y regresamos al barco grande. Pero al girar al sur, los chicos dudan del rumbo. El barco estaba anclado al norte de la isla. Oye, Larry, deberíamos ir por ese camino. Creo que no. Esto no me parece para nada familiar. Pepe, ¿a dónde vas? Pregunté, ¿el barco no quedó atrás? ¡Vamos bien! El Celia Angelina se fue para el sur mientras ustedes estaban pescando. No, dijo, el barco pasó mientras pescaban. Y así fue. ¿Qué dijo? Nada. Confiamos en que sabe lo que hace. Y lo dejamos así. Tras una hora navegando hacia el sur por la costa, siguen sin rastro del barco. El guía tiene otras urgencias. Joe. Ya no hay gasolina. ¿Cómo que ya no hay gasolina? Nos dice que ya no tenemos gasolina. ¿Qué pasa? No hay gasolina, eso pasa. Esto está empeorando. Una mala y peligrosa situación. Les quedan minutos antes de que el motor falle. Y sin motor él sabe que no pueden dirigir el bote. Las corrientes podrían arrastrarlos al mar. Eso dice, mientras tengas poder. Pepe, vamos a la playa. ¿Qué playa? Hay rocas. No puedo ir. Solo esperan llegar a tierra. Pero la costa de la isla es una muralla de rocas y acantilados afilados. No hay playas, solo rocas. Saben que su única opción es llegar a la orilla. Entre la corriente y los tiburones, prefiero arriesgarme en tierra que en agua.
¡Vamos! ¡No me quiero estrellar! ¡No nos podemos estrellar! ¡A la playa! ¡Vamos! Lo único que puedes ver es el blanco del agua rompiendo sobre las rocas. Teníamos miedo. Su única forma de llegar a tierra es impulsar el barco directamente hacia las olas embravecidas. ¡Gira, gira! ¡Cuidado! ¡Yo vamos a tener que cruzar! Pero justo cuando parecen estar a salvo, ¡Gira, gira! ¡Ah! Una ola me golpeó y me lanzó contra las rocas. ¿Están bien? ¿Dónde están? los hombres llegan a la orilla. Pero ahora están varados en la isla, sin forma de pedir rescate. ¡Larry! ¡Aguanta ahí! Empapados y helados, temblamos hasta los huesos. ¡Tráela aquí! Buscan leña y prenden fuego, ¿Han prendido fuego antes? usando lo último de gasolina. ¡Wow! Encendimos el fuego, nos secamos y todo fue más llevadero. Está mejor, ¿no, Larry? El barco grande debía rescatarnos por la mañana. Esto merita una cerveza. Resignados, pasan la noche afuera, creyendo que será breve. Nos recogerán por la mañana. Y nos vamos. Día 2. Pasaron la mañana esperando el rescate. Pensé que nos recogerían antes del mediodía. Solo tenemos que esperar y el barco estaría aquí. Al mediodía no hay rastro de rescate. Se está poniendo más serio a medida que pasa el día. Tenemos que salir de aquí. En medio de la tarde, el guía da una noticia. Dice, no creo que nos saquen de aquí. Los hombres son arrastrados a la parte de la isla que los barcos pesqueros nunca visitan. El barco no los buscará aquí. No van a venir. Menos buscarnos. Es como si te quitaran el piso. La única forma de salir de aquí es si hacemos algo al respecto. ¿Qué hacemos? ¿Qué está diciendo? Dijo que la única manera de salir de aquí es si hacemos algo nosotros. El guía idea un plan audaz para llevarlos de regreso al continente. Si no tiene agua, podemos sacarla con la cubeta. Si a Larry le podemos dar unos remos, hay que vaciarla. Dice que podemos vaciarlo, sacarlo y vemos. Tal vez podamos usarlo. ¿Es en serio? Propuso remar el bote hasta cruzar. ¿Larry puede sacar una cubeta? Entre 3, podemos llevarlo allá. Vamos, Larry. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Toma este remo. Sin combustible para el motor del barco, tendrán que remar hasta el continente. Pero es un viaje de 32 kilómetros a través del mar abierto. Ese día hacía un calor insoportable, pero se sentía bien ya hacer algo al respecto. Vamos. ¡Auch! Mantengan el ritmo. Lo tenemos, lo lograremos. Derecho, derecho. Pensamos que lo lograríamos.
Remaron 2 horas bajo el calor, con manos muy heridas por los remos de madera. Estoy exhausto. Llegué al punto que siento que voy a caer. Mientras el sol baja, su esfuerzo rinde resultados. ¿Pero qué es eso? Mira, mira, mira. Hay un barco allá. Hay un barco. ¡Aquí! Vimos gente en barcos. ¡Aquí estamos! No nos vieron ni oyeron. No hicieron nada. No pueden vernos. Tú sigue remando. Continúan con la esperanza de tocar tierra. ¡Ayuda! Ya se fueron. Avanzan durante otra hora. Pero de la nada, los arrastra una fuerte corriente submarina. Regresamos. ¿Qué? Que regresamos. ¿Qué quieres decir? Es una corriente muy fuerte. No puede ser. Ya no podíamos avanzar. La marea ha cambiado y los está arrastrando hacia atrás. ¡Vamos, Joe! ¡Vamos! Intentamos desesperadamente remar más rápido. ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos! 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 ¡Estamos atascados! ¡No paren! No nos movemos. Ahora estamos en problemas. Al anochecer, los hombres ceden al cansancio. Mientras duermen, son arrastrados de vuelta a las rocas de la isla. ¡Joe! ¡Larry! ¡Despierten! ¡Nos vamos contra las rocas! ¡Joe! ¡Joe, despierta! Resiste, amigo. ¡Remen! ¡Vamos! ¡Remen ya! ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado! La corriente nos llevaba donde quería. Vamos a estrellarnos y muy duro. ¡Resistan! ¡Vamos! ¡Cuidado con las rocas! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah! Él y el guía llegan a la orilla sanos y salvos, ¡Ah! ¡Joe! pero su amigo es lanzado y golpeado por las rocas y sufre torceduras graves en los tobillos. ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Mis pies! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Más lento! El intento de escapar falló completamente y el bote quedó totalmente destrozado. Esa noche apenas hablamos. Lorenzo y yo estábamos realmente abatidos, muy deprimidos. A 643 kilómetros, en California, su esposa recibe una llamada. Ahí supe que estaban desaparecidos. Me sentí completamente perdida. Fue indescriptible, como si me quitaran el suelo de golpe. Día 3. Joe y Lorenzo se despiertan, sabiendo que están totalmente varados en una isla desierta. Allí no había nada, nada que te pueda dar sombra. Absolutamente nada. Su única esperanza ahora es ser encontrados por un equipo de búsqueda, pero no están en condiciones físicas para esperar mucho tiempo. En ese momento, tenía algo de sobrepeso y un año antes me habían diagnosticado diabetes. Joe sufre de diabetes tipo 2.
una condición en la que los niveles de azúcar en la sangre disminuyen rápidamente. Es algo común, pero potencialmente mortal si no se maneja correctamente. Y Lorenzo, de 50 años, está fuera de forma y con sobrepeso severo. Él pudo haber tenido problemas de salud. Yo insistía, pero él lo negaba, aunque también me dijo que fue al médico durante años. Pero en estas condiciones extremas, un par de bocados al día apenas es suficiente para mantenerlos vivos. Sin suficiente líquido, sus cuerpos corren un grave riesgo de sobrecalentarse. Y flotando sobre los efectos refrescantes del mar, su amigo es especialmente vulnerable. Tras otro día entero batallando en el agua, todavía no hay señales de los barcos de pesca que pondrán fin a su calvario. ¡Sí! Entonces, Pepe observa algo entre las rocas. Esta podría ser la señal de vida que buscaban. En ese momento lo primero que pasó por mi mente fue, me voy de aquí. Pero entonces veo mi caja de pesca del primer día. Los hombres se dan cuenta de que es su propia caja de pesca. Están de vuelta en el campamento donde desembarcaron hace 4 días. Nuestro corazón se hundió. Regresamos al punto de partida. Y ahora estamos exhaustos, sin nada de comida, sin nada de agua. Ahora no tenemos nada. A medida que el día se convierte en otra noche, el ánimo de Lorenzo se hunde aún más a fondo. ¿Qué tan lejos estamos? Unas 15 millas al norte si cruzamos. Creo que empezó a afectar a Lorenzo. Él empezó a ponerse negativo. No te preocupes, Larry. No vamos a dejar que esto nos gane. Él invitó a su amigo al viaje para compartir la aventura, pero ahora ve que empieza a quebrarse. Vamos a ver a nuestras familias otra vez. Tú y yo. Ahora voy a cuidarte, amigo. Y le dije a mi amigo, no vamos a morir aquí. Vamos a salir de esta. Vamos a casa. Es solo tiempo. Aguanta ahí. Día 9. Los 3 hombres han logrado mantenerse en pie durante 8 días, pero en temperaturas abrasadoras y con casi nada de comida y apenas agua. Su amigo herido se debilita cada hora que pasa. ¿Me pongo así? Sí. Lo veía como mi amigo que necesitaba mi ayuda y ya. Nos metíamos al agua alrededor de las 6 y 6:30 de la mañana para movernos al norte. Avanzábamos muy lento, a veces solo 1 o 2 millas en todo el día. Alrededor de la 1 o 2 buscábamos dónde pasar la noche. Es una rutina extenuante y todo se complica aún más porque su suministro de agua recuperada se está agotando. Esas botellas nos mantuvieron vivos, pero con los días hallábamos menos agua. ¡Agua!
Encontramos tal vez 6 onzas al día. Quizás lo tendríamos que dividir en 3 partes. Sal. Cuando se acaban las últimas gotas de agua, saben que no resistirán mucho más con ese calor. Ahora su marcha al norte es una carrera contra el tiempo. Nunca imaginé que sobrevivir fuera tan difícil. Después de una semana tropezando en el agua, Joe tiene cortes profundos en sus piernas. Se están infectando y el envenenamiento de la sangre es ahora una amenaza real. Si se establece, podría matarlo en cuestión de horas. Esta podría ser una causa perdida. Podría morir aquí. Le dije, voy a escribir una carta a mi esposa y a mis hijos por si me pasa algo. Los amo a todos. No culpen a nadie por lo que me pasó. Yo mismo me puse en la situación y morí aquí. Pero es solo algo que pasó. Le pregunta a su amigo si quiere dejar un mensaje para sus seres queridos. Larry. No. No quiero hacer eso ahora. Y él dijo que no quería hacer eso. Aún no. Quizás no quería realmente enfrentar la situación en la que estamos o lo que podría pasar. Día 10. Vorazmente hambrientos, los 3 hombres están desesperados por comer. Pepe, ve esto. Él recurre a sacar pequeños caracoles marinos de las rocas. Pepe. Le compartí uno para que se lo comiera. Él lo miró y dijo, no voy a comer eso. Tenía que comer algo. Pero al mismo tiempo, no puedo forzarlo a comer. Tendría que comerlo porque quería. Cuando el sol se va, la temperatura cae en picada. Hasta ahora se han mantenido calientes con fuego de madera, pero ahora el desastre ataca. ¡Mierda! ¿Qué pasó? Se rompió. El encendedor simplemente se deshizo en sus manos. La sal del agua lo carcomió. De aquí en adelante, solo cuentan con ellos mismos para calentarse. Con la muerte acercándose, los hombres no saben que sus familias los han estado buscando. Se unieron a los equipos de rescate que creen que están pescando en el lado este de la isla. Después de 6 días de búsqueda, su hijo llama a casa con noticias devastadoras. Él dice, no lo encuentro, no está ahí, mamá. No sé si algún día lo encontraremos. Él tenía el corazón roto. Tras 8 días desaparecidos, la búsqueda se abandona finalmente. Los hombres están perdidos en el mar. Había perdido la esperanza. En su mente ya estaba muerto y no volvería con nosotros. Día 12. Los hombres luchan por seguir hacia el norte. Pero todavía no hay señales de ningún barco pesquero. Lorenzo se está volviendo cada vez más depresivo e irracional.
Paren, paren. Tenemos que regresar. ¿De qué estás Perdí mis hablando? gafas. Tenemos que volver. Quiero mis gafas de vuelta. Cálmate, cálmate. Todo estará Entró bien. en pánico total. Son mis gafas. Necesito mis gafas. ¡Hey, oigan! Les digo que necesito mis gafas. ¡Necesito mis gafas! Intenté calmarlo. Le dije que sería sus ojos a partir de ahora, pero no había consuelo. Para él era el fin del mundo. Tranquilo, amigo. Perdí mis gafas. Se desconectó de la realidad. Joe. Cambiemos de lugar. Me pidió ir atrás en la balsa. Le pregunté, ¿quieres cambiar de lugar? Oye, yo quiero irme atrás por un rato, ¿vale? Delirante por deshidratación, acepta la oferta de llevarlo sin darse cuenta de lo desesperada que se había vuelto la condición de su amigo. Escuché un ruido gorgoteante detrás de mí. Larry. Larry. Me di la vuelta y su cabeza estaba bajo el agua. ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Voltealo! ¡Levántalo! Mi amigo estaba en problemas. Teníamos que sacarlo del agua. ¡Ayúdame! ¡Yo ayúdame! ¡Yo agárralo de los brazos! ¡Larry! ¡Agárralo! ¡Larry! ¡Vamos! ¡Larry! ¡Larry, ¿estás bien? Estoy hablando con él y no me responde nada. ¡Larry! ¡Larry! La mirada en su rostro no estaba bien. ¡Larry! Comienzo a comprobar el pulso. Le reviso el cuello, su muñeca. No sentí nada. Después de 12 días luchando por mantenerse con vida, su amigo finalmente sucumbió. Le dije a Pepe, está muerto. Falleció. Él simplemente murió y no pude hacer nada. Ese fue probablemente el peor momento de mi vida. En primer lugar, estaba enojado porque me abandonó. Debimos estar hasta el final. Pero me di cuenta. Fue una gran prueba para él. Y al final, su cuerpo se dio por vencido. Día 13. Joe decide dejar el cuerpo de su mejor amigo en la playa, con vista plena al océano y a cualquier bote que pase. Quiero que lo encuentren. Quiero que encuentren su cuerpo, aunque solo sea el esqueleto. Como sea, quiero que lo encuentren, que lo lleven a casa. Voy a regresar por ti. Le dije adiós y le dije que tenía que irme. Me rompió el corazón. Lucharon por seguir hacia el norte, apenas aferrándose a la vida con cada paso.
Estábamos viviendo momento a momento. Ya no se trataba de si podía avanzar los 3 metros más. Era ahora mismo. ¿Puedo dar otro paso más? Luchando contra su diabetes. Es un milagro que haya sobrevivido 13 días sin comida ni agua adecuada. Pero ahora teme que el final esté cerca y enfrenta una agónica y anónima muerte. Si me muero, nadie nunca va a encontrar mis huesos. Alcancé el abismo. ¡Yo es un barco! Se dio la vuelta y me gritó, ¿viste ese barco? Estaba emocionado. No creí que hubiera un barco. Pensé que estaba alucinando. De repente estoy solo. Finalmente son rescatados por 2 pescadores mexicanos. Fue emocionante ver este barco. Gracias a Dios esto ha terminado. Sentí que me quitaban un gran peso de encima. Esa tarde, su esposa recibe una llamada de su hijo. Dice, encontraron a papá. Salió esta mañana y los pescadores lo recogieron. Él está bien. Estaba emocionada, pero al mismo tiempo sabía que había algo más que estaba mal. Él me comentó que su amigo había fallecido y yo dije, Dios mío. Vi a mi esposa, mi hijo, su hija. Todos ellos. Fue genial. Solo me sentí mal porque mi amigo no estaba allí para compartirlo. El cuerpo de su amigo fue recuperado y llevado de regreso a su familia en Estados Unidos. Si Lorenzo hubiera aguantado un día más, él estaría con nosotros, estaría aquí ahora. Benedict Allen, de 22 años, siempre ha sido un soñador y está viviendo el mayor sueño de su vida. Está siguiendo los pasos de su padre, convirtiéndose en un aventurero. Mi padre era piloto de pruebas y era muy emocionante tener a alguien tan admirable volando aviones sobre la casa. Y simplemente asumí que algún día estaría en una aventura igual que mi padre. Solo quería ser como uno de esos grandes exploradores como Cook, Stanley o Livingstone. Para su primera expedición, Benedict llegó a la selva más extensa de la Tierra, la poderosa selva amazónica. Cuando era niño leía mucho en mis libros sobre El Dorado, esa mítica tierra de oro. Pero nadie encontró El Dorado y pensé que tal vez ese sería mi destino. Su compañero en esta aventura es un perro callejero que se le unió durante el viaje.
Estaba solo y ese perro me recordaba a mis perros en casa. Lo llamé Casio, que en indio significa perro. Así que para mí simplemente era un perro. Pero empezó a ser más que un perro. Empezó a ser mi amigo. A pesar de su entusiasmo juvenil, esta es la primera gran aventura de Benedict. Está intentando atravesar más de 1.600 kilómetros de selva densa e inexplorada. Así que él confía en 2 guías locales para ayudarlo a sobrevivir. Me enseñaron cómo sentirme a gusto en la selva, que para mí era un lugar desconcertante. Me mostraron qué podía comer, qué debía evitar y cómo cazar. Dependía completamente de estos 2 hombres y su impresionante conocimiento, porque yo no sabía nada, ya sabes, absolutamente nada. Durante 3 meses, se adentraron en la más vasta selva tropical, cerca de la supuesta ubicación de El Dorado, la ciudad de oro. Benedict fue advertido sobre peligrosos mineros ilegales que merodean la zona, y hay indicios inquietantes de que no están solos. Los indicios eran muy preocupantes desde el principio. En el agua había botellas vacías de cachaza, que es como un ron barato. Se sentía que había forasteros en el bosque. Me advirtieron que eran asaltantes, ladrones, personas acusadas de asesinato. Se habían dirigido a la selva porque aquí había una oportunidad de ganar dinero rápido. A pesar del miedo de Benedict, deben encontrar un lugar para acampar antes que oscurezca. Nos adentramos entre los árboles y nos topamos con un asentamiento. Pero mientras yo estaba preocupado, mis guías estaban fascinados. Uno de los guías recogió un abrelatas y se preguntaba para qué servía. ¡Vámonos! ¡Vámonos! De repente, llegó este tipo, Méndez. Él era el típico minero. Solo sentí que debía salir de ahí. Vámonos. ¿Qué estás haciendo aquí? Entonces, Estamos buscando El Dorado. ¿El Dorado? Estamos viajando al sur por la boca del Amazonas. No, mi amigo. Si viajas para Ayachera, muy peligroso. Los rápidos están muy fuertes, pero puedo ayudarte. Méndez se ofreció para llevarme río abajo hacia El Dorado. Él conoce un sendero donde yo podría caminar desde el río hasta el mundo exterior. ¿Está bien? Nos divertimos. Y pensé que tal vez había juzgado mal a este minero, porque quizás era bueno. Y acepté este plan, al menos estaría yendo en la dirección correcta. Ok. Benedict acepta la oferta y se prepara para pasar la noche. Pero a medida que avanza la noche, siente que algo no es lo que parece. Me desperté sintiendo que algo estaba mal. Y pensé que debía revisar algunas cosas para estar seguro. Me puse las botas y fui al río, para ver si mi canoa todavía estaba allí y asegurarme de que todo estuviera bien.
Escuché a Méndez y a su secuaz. Estaban hablando de mí. Decían, ¿por qué no le cortamos el cuello ahora? ¿Por qué no le cortamos la garganta ahora? ¿Los indios qué? ¿Tendrán problema si lo matamos? No. A ellos les da igual. Comencé a sentir miedo y una descarga de adrenalina. Vamos, lo hacemos ahora. ¿Quién lo va a hacer? Yo lo haré. Cuando está durmiendo. Y me di cuenta de que simplemente me iban a matar. Pensé solo en correr, salir de ahí. Entonces, corrí hacia mi canoa. Y de repente, estaba en la oscuridad en mi canoa con mi perro. Y con su leal amigo Cashew, Benedict se aleja del peligro. Sentí alivio. Tuve esta horrenda y terrible revelación de que no estaba nada seguro. De pronto estaba rodeado por la selva en plena noche. Me sentía muy solo. Sin sus guías, Benedict se encuentra varado en una selva que parece infinita, sin saber la ruta de salida. Realmente era el principio de una pesadilla. Cashew. Vámonos de aquí. Después de remar por una hora, decidí calmarme y arrimarme a la orilla. Armé un campamento y supe que debía enfrentar la situación. Y esa situación era que mi gran sueño de niño se había acabado. Solo pensaba en salir de ahí. Sentía la sangre latir en mi cabeza. No tenía idea de qué había en la selva, ni si tenía lo necesario para poder sobrevivir. Día 1. Al amanecer, vi la inmensidad del lugar y allí estaba yo, solo, en medio de la selva. Fue aterrador. Y pensé, no, vamos, es el primer día. Revisé mis suministros, comprobando si tenía lo suficiente para salir de la selva. Buen chico. Según Benedict, tiene suficiente arroz, azúcar y carne seca para 2 semanas. Tiene una red para mosquitos, un machete y un kit de supervivencia. Todo lo que necesita para sobrevivir. Si quería volver a ver a mis padres, debía arriesgarme y encontrar un sendero para salir de la selva. Pero Benedict sabe que buscar una ruta para salir significa adentrarse en aguas completamente desconocidas. Iba río arriba adentrándome cada vez más. De no encontrar un sendero, iba hacia el olvido. Empezaba a tener un poco de esperanza. Y aparecieron los rápidos. Recuerdo pensar, vamos, cálmate, tienes que salir de aquí.
Pasé bastante tiempo jalando la canoa. Fue un trabajo duro. Era una lucha constante contra el río. Día 3. Después de 3 días en el río, luchando contra los rápidos, la dura realidad golpea a Benedict. Está adentrándose cada vez más en la selva, y todavía no hay señales del camino. Para el tercer día, mi entusiasmo se había desvanecido. Solo pensaba en la cantidad de rápidos que había. No aparecían en el mapa y eran interminables. Físicamente me sentía un desastre. Tenía las manos destrozadas y quemadas por jalar la cuerda. No sabía cuánto tiempo más podría seguir. No era que me estuviera quedando sin comida, simplemente estaba perdiendo la fe. Al llegar la tarde, Benedict y Cashew habrían superado lo peor de los rápidos. Ahora pueden seguir buscando una manera de salir de la selva. Recuerdo que comencé a remar hacia aguas más calmas, pero no había llegado lo suficientemente lejos. De pronto, todo se descontroló. Comencé a retroceder. Fue muy aterrador. Estaba luchando por mi supervivencia. Debía mantener la canoa a flote. Y entonces, ¡pum! La canoa se quebró con el impacto. Todo acabó en el agua. El perro, los suministros y yo. Fue un momento de terror al darme cuenta de que no solo estaba perdiendo mis pertenencias, también estaba luchando por mi vida. Intentaba recuperar el aire mientras me ahogaba. Finalmente logré abrirme camino hacia la orilla del río. Recuerdo que intentaba comprender la situación, y la situación era que había perdido prácticamente todo lo que necesitaba para sobrevivir, hasta la compañía de Cashew, el perro. Fue un momento triste, porque él era mi amigo, mi compañía. Él era todo para mí. Y mientras Benedict se sienta a la orilla del río, se da cuenta de que junto a Cashew, su esperanza de sobrevivir se desvanece lentamente. No tenía comida, y eso me impactó. No tenía mi hamaca, ni la red para mosquitos. Tenía la cabeza llena de preocupaciones. ¿Terminaría muriendo de hambre? ¿Moriría lentamente de malaria? Era difícil imaginar cómo podría terminar todo, pero no parecía probable que volviera a ver a mi familia. Benedict sabe que nadie lo estará buscando, porque su expedición no debe terminar por al menos 3 meses, y sin comida ni suministros médicos,
Tendrá suerte si sobrevive una semana. La situación era muy clara. Si de alguna manera me quedaba donde estaba, simplemente moriría. Debía salir de ese lugar cuanto antes. Revisé los recursos que me quedaban para salir de la selva. Tenía una mochila, una botella de agua, un machete y mi equipo de supervivencia. Tenía anzuelos, línea de pesca, bengalas de emergencia y una brújula. Cosas simples pero esenciales. Saqué mi pequeño cuaderno y dibujé un mapa con todo lo que podía recordar. Benedict se da cuenta de que el río ya no es una ruta viable y la única salida posible es caminar directamente por la selva e intentar salir a pie. Así que dibujé una línea punteada, y ese será mi camino de salida. Fue un gran momento, alejarme de la luz del sol y adentrarme en lo desconocido. Y Benedict se adentra en uno de los lugares más inhóspitos del planeta. La selva amazónica. La selva que tenía delante era muy distinta a la que recordaba. Todo era mucho más denso y difícil de atravesar. Sabía que tenía que tener muy claro qué debía hacer y cómo continuar. Benedict se da cuenta de que cruzar esta selva será una tarea monumental. Deberá recurrir hasta la última pizca de experiencia que tiene si quiere salir de aquí con vida. Calculo que caminando recto, unos 160 kilómetros, llegaría al mundo exterior. Así que pensé, voy a contar cada paso. Cuando llegué a 100 pasos, hice una pequeña marca en un palo, para saber si estaba más cerca de salir. Durante horas, Benedict lucha por abrirse camino a través de la selva, pero cuando cae la noche ya no puede avanzar. Y cuando oscurece, las temperaturas bajan abruptamente. Entonces construye un refugio utilizando una técnica que aprendió de sus guías. No me parecía tan mal y sentí orgullo. Luego me acosté y me di cuenta de que estaba empapado. Había más humedad saliendo del suelo. Me recosté. Sudaba sin parar y luego comencé a sentir un frío terrible. La realidad es que Benedict no está preparado para esto en absoluto. Con tanta humedad no puede mantenerse seco ni caliente. Y sin su mosquitero, no tiene manera de protegerse contra la enfermedad mortal que más teme, la malaria. Luego los insectos comenzaron a acercarse y comenzó una larga noche. Pero era inconcebible que él pudiera ser mi comida. Casio.
Con el paso de las horas, comprendí que no solo sentía hambre, también estaba sufriendo deshidratación. La vida de Benedict pende de un hilo. La combinación de desnutrición y malaria lo obliga a beber cada vez más agua, pero esta escasea. En ese estado, Benedict no podrá sobrevivir más de 24 horas sin líquido. Estaba desesperado, lamiendo hojas, lamiendo piedras, solo para conseguir un poco de agua. Me encontré junto al perro, bebiendo agua como él, a lengüetazos. Sentía que el animal dentro de mí salía para sobrevivir. Me estoy volviendo como tú, Cashew. Estaba desesperado. Día 24. Para ese entonces era casi imposible seguir caminando. Era una situación límite. Mentalmente ya no entendía lo que estaba pasando. Ya no entendía dónde estaba. No sabía si era de día o de noche, o si todo era mi imaginación. Estaba perdiendo por completo la noción de quién era. Para entonces, Benedict estaba tan débil y la malaria tan avanzada que su cerebro comenzaba a apagarse. Su lucidez y sentido de sí mismo se desvanecían y sabía que la muerte se acercaba cada vez más. Estaba aterrado. Sentía que eran mis últimas horas de cordura. Escribía repetidamente: no debo morir, no debo morir. Benedict se da cuenta de que si no come de inmediato, este podría ser su último día con vida. De una manera u otra el momento iba a llegar. Y pensé, es hoy, este es el día. Día en que realmente puedo reunir mis fuerzas, tomar el machete y matar al perro. Sin el alimento que Cashew le puede dar, Benedict está perdido. Ahora no tiene otra opción más que matar a su único amigo. En ese momento, me sentía como un verdugo. Recuerdo una cobardía terrible al acercarme por detrás, sabiendo que no podía enfrentarme a matarlo de frente. Le di un golpe en la cabeza por detrás. De pronto, había una salida de este infierno. En ese momento, solo pensaba en aprovechar lo más nutritivo: riñones, hígado, corazón, directo al fuego. Comí en silencio y con mucha tristeza, la verdad.
Pero Benedict no puede digerir la carne. La malaria hace que su estómago rechace todo lo que intenta comer. Entonces comprende que acaba de perder su última oportunidad. Día 27. Día 28. Pensé que no podía empeorar, pero empeoró. Estaba tirado en el suelo, retorciéndome del dolor. Mi hígado y mis riñones estaban siendo atacados, y yo solo luchaba por no perder la razón. La malaria de Benedict ha entrado en su fase final y mortal. Los parásitos se multiplican y destruyen sus órganos vitales, haciendo que su cuerpo colapse. En menos de 24 horas, entrará en coma y después morirá. Este era el momento en que todo podía terminar muy, muy rápido. Y sentí un pánico creciente. Tenía que salir de la selva, costara lo que costara. Como sea, tenía que seguir adelante. Y seguir dando un paso tras otro. Seguía adelante, con poco progreso y a veces sin avanzar nada. No podía pensar bien, ni siquiera ver mi brújula. En ese instante pensé, bueno, nunca voy a salir de aquí. Era demasiado grande para enfrentarla y estaba perdiendo esa lucha. Benedict simplemente no puede seguir adelante. Está muy debilitado por la enfermedad. Fue un momento terrible y de soledad total. Pensé, este es el final. Y de repente, entre toda esta desesperación, confusión y esta sensación de estar atrapado, una imagen que nunca voy a olvidar. Vi esta rama cortada. Tenía un corte viejo, de hacía días, pero estaba muy claro que lo había hecho un humano. Me di cuenta de que había varias ramas como esta. Estaba en el límite con el mundo exterior. Comencé a investigar y de repente vi un sendero. Y bastó con verlo para saber que era verdad. Fue muy claro y todavía me emociona. Esta reconexión con el mundo exterior. Lo único que había estado esperando, por lo que recé, lo que imaginé, y fue absolutamente abrumador. Me encontré al fondo de un jardín. Frente a mí había una pequeña cabaña y también había un hombre. Y él simplemente se quedó mirándome, horrorizado. Y es lo último que recuerdo.
Al reconocer los síntomas de la malaria, el agricultor cuidó a Benedict durante 3 días, hasta que lo llevaron a un hospital en Macapá, donde se recuperó por completo. Una semana después, Benedict regresó a casa para reunirse con sus padres. Mi vida no volvió a ser la misma. Desde entonces, Benedict ha estado explorando el mundo, cumpliendo su sueño de ser un gran aventurero, como su padre. Estuve explorando selvas, desiertos, el Ártico, llevándome al límite, intentando conectar con esa experiencia que fue tan profunda. Es algo que me ha perseguido desde entonces, algo que siempre llevaré conmigo. Definió el resto de mi vida.